le dije. Y pensaba justamente esta tarde que muchos queremos tener la fe de Abraham, ¿no? Quisiéramos tener esa confianza, esa relación que él generó con Dios, ¿sí? Esa en él, esa capacidad de comunicarse, esa capacidad de escucharle y obedecerle. La verdad que Abraham es un ejemplo para nosotros. Y como dije alguna vez, por lo menos es lo que me pasa a mí, yo sé más de Abraham que de mi abuelo, ¿sí? ¿A cuánto les pasa eso? Claro, porque Abraham es un modelo y lo hemos leído infinidad de veces en la palabra y escuchado ejemplos con la vida de Abraham. Pero hay un secreto, bueno, no sé si es un secreto, en realidad para el que lee la Biblia está muy claro que Abraham era una persona que Dios bendecía y a quien Dios le gustaba bendecir porque no tenía problemas en dar. Lo que Dios le pedía, él se lo daba. Entonces yo creo que hay una directa relación entre la capacidad de creer que tenía Abraham, la que queremos tener todos nosotros, y su capacidad de dar. Y creo también entonces que muchas veces no tenemos la fe de Abraham, no conseguimos esa intimidad con Dios porque todavía nos cuesta generar esa otra habilidad de Abraham, que era la habilidad de dar. Así que este es el momento en que vamos a dar nuestras ofrendas. Y sacando a Cristo de por medio, o al Padre en todo caso, que dio a Cristo como ofrenda para nosotros, quizá el ejemplo que sigue en la Biblia de alguien que dio una gran ofrenda, ese fue Abraham, porque dio a su mismísimo hijo. Abraham siempre estuvo dispuesto a dar lo que más le costaba. Y la gran pregunta para nosotros es esa, ¿no? ¿Estamos dispuestos a dar lo que nos cuesta? Yo no creo, personalmente no creo que en este tiempo Dios pida un hijo, porque Él ya dio el suyo, ya no hace falta, ya entregó la vida de su propio hijo. Pero sí creo que Dios sigue pidiendo cosas que valoramos demasiado, que son importantes para nosotros. Entonces la gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a dar lo que más nos cuesta para así poder obtener lo que obtuvo Abraham? Semejante bendición, presencia de Dios, intimidad, fe. Por favor, cerrá tus ojos una vez más. Y yo te voy a invitar a que ores pidiendo al Señor la fe de Abraham. Pero antes de hacerlo, por favor, antes de hacerlo, trata de mirar dentro tuyo a ver si estás dispuesto también a dar lo que te cuesta como lo dio Abraham. Que la ofrenda que vayas a dar hoy y cada domingo no se transforme en una costumbre, en simplemente suelto lo que tengo, lo que me sobra, sino en todo caso que nos acostumbremos a preguntarle, Padre, ¿qué es lo que querés que te dé? Porque además en definitiva todo es de Él, ¿no? Entonces, Padre, ¿qué es lo que querés que te dé? Como dijimos hace unos domingos atrás, la Biblia nos enseña a dar según lo que dispusimos en nuestro corazón. Pero para eso tenemos que asegurarnos de que nuestro corazón haya escuchado la voz del Padre. Es lo mismo que lo que le estoy diciendo ahora. Preguntémosle, papá, ¿qué querés que dé? Para que al dar dé conforme a lo que hablaste a mi corazón. Aquellos que están ya seguros y convencidos de que van a dar lo que el Padre les dijo que den, tomen su ofrenda. Tómenla. Y para que esto no sea un acto frío, porque es un acto de adoración, vamos a orar antes de ofrendar. Los hermanos que nos van a ayudar, si quieren pasar ya aquí al frente, pueden hacerlo, pero por favor no pase nadie todavía hasta que no oremos. Y con tu ofrenda ahí en la mano, vuelve a declarar que Cristo es el Señor de tu vida y que como todo lo que tenés viene de Él, estás dispuesto a devolverlo cuando Él te lo pida.
Y aunque no escuches una voz específica de lo que Él te pida hoy, hay cosas que ya sabes que tenés que dar, ¿no? Porque su palabra lo enseña. Señor, esta noche antes de ofrendar, solamente declaramos que lo que vamos a depositar en la ofrenda no lo generamos nosotros. Fue producido en el reino a favor de nosotros. Las fuerzas que invertimos para trabajar, con las que luego nos pagaron el sueldo, todo eso vino de ti. La salud que tuvimos ese día para ir a trabajar vino de ti. La protección para guardar los bienes que tenemos en casa vino de ti. Si no perdimos todo en una catástrofe, por una mala administración o por desgracias o lo que sea, fue por ti, fue por tu protección. Por eso, Señor, ofrendamos con gozo en nuestro corazón. Bendecimos el nombre de Jesús al hacerlo. Y declaramos que queremos todavía ser más dadivosos, más obedientes al dar. Y tener sensibilizado el espíritu cada vez que tú hables y nos pidas algo que en definitiva es tuyo. Yo bendigo en esta noche a todo dador obediente. Y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Mientras adoramos, pasen a ofrendar. Me quiero acercar y a tu lado estar. Que cielo se arriar y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy cantando un himno. Bien, el texto de hoy ya lo tienen allí, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Hoy queremos soltar esta palabra que entendemos que nos va a guiar, nos va a dirigir en este próximo tiempo. Y supongo que ustedes terminarán entendiendo después del mensaje de hoy por qué la palabra tiene que ver con una mudanza, tiene que ver con un movimiento, tiene que ver con acción, tiene que ver con salir. Y en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, encontramos allí parte de la historia de Abraham y dice lo siguiente, dice que el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esta palabra es la palabra que nos va a guiar en este próximo tiempo. Esto no quiere decir que la visión de la iglesia cambie, La visión sigue siendo el pasaje que encontramos en Éxodo capítulo 3. Eso desde hace ya muchos años está ahí, lo hemos compartido muchas veces, lo seguimos recordando. Es una palabra que tiene que ver con libertad. Y la visión de Dios sobre esta congregación tiene que ver con liberar a todos aquellos que están a nuestro alrededor, liberarlos de lo que sea. Pero esta es una palabra específica para este tiempo, dentro del contexto de la libertad. Esta es una palabra específica para este tiempo y quizá una palabra muy para nosotros. Ustedes se van a dar cuenta ahora. Esta palabra es una palabra que nos habla de salir de algo para entrar en algo más. Salir de un lugar para entrar en otro. Es una palabra que nos habla acerca de salir de una zona de dificultad y entrar a un ámbito de respuestas. ¿Cuántos necesitan respuestas en este tiempo? ¿Amén? Bueno, esta es una palabra que nos habla de salir de una zona de comodidad
y entrar a una zona de compromiso auténtico. Es una palabra que nos habla acerca de salir de la niñería y pasar a la madurez. Es una palabra que nos habla de salir de lo bueno para entrar a lo mejor. Es una palabra que nos habla acerca de la pasividad a la conquista. Salir de la pasividad para entrar en la conquista. Y en el trato con Dios, como cualquier otra simbología del Antiguo Testamento, vemos en esa historia que hay un proceso, y un proceso que comienza con una división que implica una decisión, la decisión de salir, la decisión de dejar, la decisión de abandonar, la decisión de rechazar, ¿sí? Así es como empieza la historia de Abraham, del que estamos hablando. Y en el caso específico de Abraham se mencionan 3 cosas que se espera que él deje atrás, que él abandone, de las cuales él tiene que salir. Una de ellas es la tierra, la otra la parentela y la tercera la casa de su padre. Como siempre decimos, cada palabra que se suelta desde este lugar no es simplemente para engrandecer nuestro conocimiento, no es para saber más en este caso de la historia de Abraham, sino para que la historia de Abraham nos enseñe, nos ministre, ¿sí? Y nos deje algo a tal punto de que al irnos de este lugar tomemos decisiones que cambien en algo nuestra vida. Por eso es que vamos a repasar la vida de Abraham, pero con la única intención de aprender nosotros. Dijimos que la primera cosa que Dios le pide a Abraham es que deje su tierra, ¿sí? Deje su tierra. Me fui demasiado adelante a esta tierra. Que deje su tierra. Esa tierra en la que vivía Abraham era una tierra de comodidad, una tierra que conocía muy bien, era una tierra de acostumbramiento. Cuando uno lee todo el contexto de la historia, y espero que ustedes en este tiempo lo hagan, el capítulo anterior, el capítulo que sigue, los capítulos que siguen, uno se encuentra con que aparentemente su padre, se llamaba Terá, ya había recibido un llamamiento de Dios, aparentemente, ¿sí? Porque por alguna razón, no sabemos bien cómo fue porque la Biblia no lo detalla, pero por alguna razón él ya había salido camino a Canaán. En el capítulo anterior, versículo 31, dice que Terá salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán, o sea, iba al mismo lugar al que después Dios llevó a Abraham. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sara, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terá a los 200 años de edad. Así que no sabemos bien si hubo un llamamiento hacia Terá o no, pero la cuestión es que algún movimiento hubo. Algo Dios estaba hablando a esa familia ya desde hacía mucho tiempo. Pero había un problema, y el problema es que desde su padre ya habían malas costumbres. Dice esta historia en el capítulo 11 que Lot ya había salido junto con el papá de Abraham. Así que Abraham se había acostumbrado a que donde fueran, Lot iba con él. Por eso que yo les puse ahí en el bosquejo en la pantalla que esa tierra donde vivía Abraham era una tierra de acostumbramiento, porque había algunas características de Abraham a las cuales se había acostumbrado, ¿sí? Siempre vivió así y entonces seguía viviendo así. Como ya para él era costumbre andar con Lot, cuando Dios lo llamó, se lo llevó. De hecho, parece que Abraham mismo había recibido un llamamiento antes también. Eso no lo dice el texto que ustedes tienen ahí abierto, sino que lo encontramos en Hechos capítulo 7. No hace falta que lo busquen ahora, lo van a ver esta semana en su encuentro de grupo de crecimiento. Pero en Hechos 7 se menciona que Dios llamó a Abraham antes de esta historia que estamos leyendo ahora. Así que hubo un llamamiento de Dios, pero aparentemente por la costumbre, por la atracción de la tierra, Abraham se quedó donde su papá se plantó, ¿sí? Y como su papá no siguió adelante, él tampoco.
Entonces ahora entendemos mejor por qué Dios le dijo, mira, si querés que haga algo con vos, lo primero que tenés que hacer es dejar la tierra en la que vivís. Porque era una tierra de costumbres e inclusive de malas costumbres. Probablemente, supongo, que esa también era una tierra llena de promesas terrenales. Porque por algo su papá se quedó ahí, es decir, ya tenía la visión, ya tenía el objetivo de llegar a Canaán, pero algo que no sabemos qué, lo entretuvo, lo entusiasmó y se quedó ahí. Entonces probablemente esa tierra era una tierra llena de promesas terrenales. Algo le deben haber prometido para que se quede ahí, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes les hace cambiar sus objetivos? Cuando aparece un objetivo mejor, ¿no es cierto? Entonces vos tenés el objetivo de hacerte tu casa y elaborás todo un plan para eso y sacás cuenta, es decir, yo para hacerme mi casa tengo que trabajar 15 años más o menos, y en 15 años tendré mi casa, así que planificás para alquilar durante 15 años y un restito siempre lo vas dejando para edificar tu casa. Pero a los 2 años que empezaste viene alguien y te dice, che, mirá, tengo una carpeta acá de un plan, no sé si te interesa, la casa sale en 6 meses. Y te entusiasmas, ¿no es cierto? Y abandonás tu plan y abandonás tus objetivos, es decir, más sí, si lo puedo tener en 6 meses, ¿para qué voy a esperar 15 años? Así que agarrás la carpeta, ¿sí? Empezás a pagar, te entusiasmaste, te prometieron algo que te puede salir bien o te puede salir muy mal. Lamentablemente algunos saben de esto, ¿no? Porque les prometieron algo que nunca llegó. Parecía el camino más corto, pero no llegó. Dios le dijo a Abraham, tenés que salir de esa tierra, porque esa tierra está llena de promesas terrenales que no son las que yo pensé para vos. Esa tierra era una tierra de idolatría, ¿sí? No, obviamente, era una tierra llena de gente que adoraba a distintos dioses. En segundo lugar, Dios le dijo a Abraham que salga de en medio de sus parientes. Deja tus parientes, le dijo. Deja tu parentela, ¿sí? Y claro, es que Abraham tenía todo un problema con la parentela, porque evidentemente esas relaciones le ataban. Recuerdo, él ya iba camino a Canaán, pero se quedó porque su papá se quedó, sus parientes se quedaron. Esas relaciones eran asfixiantes para él, le ataban, no le permitían crecer, avanzar, madurar. Además, hay algo muy importante en medio de toda esta historia, y es que el que había recibido el llamado era Abraham, no su parentela. Y algunos de ustedes saben bien lo que significa vivir con un llamado cuando los que te rodean no tienen el mismo llamado, ¿no es cierto? Es difícil vivir sobre todo cuando uno está concentrado en lo que Dios quiere hacer con uno y los que nos rodean están concentrados ni siquiera en Dios, sino en dioses falsos. Así que para él era toda una carga de todo tipo, física, emocional, psicológica, todo lo que ustedes quieren poner, espiritual obviamente, ¿sí? Vivir con sus parientes, por eso Dios le dijo, tenés que dejar tu parentela, hay que irse. La familia extendida, después de papá y de mamá, o mejor dicho, después de la nuestra propia, la familia extendida, es nuestra próxima capa de defensa, ¿no? Porque cuando nos pasa algo, ahí están los parientes que vienen a defendernos. Por un lado eso está bien, pero por otro lado, a veces generamos demasiada confianza en que alguien venga y me saque del pozo siempre. Sobre todo en sociedades como estas, donde la parentela se arraigaba tanto. Claro, no había otro tipo de seguridad que no sea la propia familia. Recuerden que al mismo Abraham le pasó unos cuantos años después que tuvo que ir a rescatar a su sobrino Lot. ¿Se acuerdan? Habían invadido la tierra que vivían en ese momento y se llevaron a Lot como esclavo. Y él, por ser su pariente, juntó a los de su casa, ni siquiera eran ejército, era gente que trabajaba con él, pero juntó esa gente, dice la Biblia que eran 300 personas, y se fueron a rescatar a Lot. En esa época era mucho más fuerte el lazo familiar.
Pero Dios quería que Abraham aprenda a vivir con un único lazo, el lazo con Él, ¿sí? Y no dependiera de ninguno de sus parientes. Tercero, Dios le dijo a Abraham que deje la casa de su padre. Y más que referirse a su papá, en realidad me parece que de lo que está hablando la palabra aquí tiene que ver con herencias. Aunque definitivamente él dejó a su papá y no hay registro de que haya vuelto a verlo. En realidad él se fue cuando su padre se muere, ¿sí? Así que dejó a su papá, literalmente. Pero me parece que de lo que más está hablando esta palabra no es tanto de dejar literalmente, sino de abandonar la herencia que el padre le iba a dejar. En una sociedad patriarcal como esa, sin un programa de bienestar social que traiga seguridad a la gente, en momentos de necesidad, la familia era la única seguridad. O sea que en la casa de su papá, él encontraba seguridad, ¿sí? Es más, al ser él el primogénito en la casa, él tenía ciertos privilegios. La primera parte de la herencia iba a ser para él, pero cuando Dios le dice, tenés que dejar la casa de tu padre, Abraham entendió que en esa orden estaba incluido el dejar la seguridad que papá le ofrecía, inclusive la herencia. La Biblia no lo dice, pero probablemente él se fue sin llevarse nada de su padre, excepto lo que él había generado quizá por su propio trabajo, ¿no? Entonces, repito, esto no es para que sepamos un poco más de la historia de Abraham, sino porque tenemos una palabra para nosotros sobre esa historia y tenemos que dejarnos ministrar por ella. Así que necesitamos ver qué es lo que a nosotros nos está diciendo el Señor con esta palabra. Y yo creo lo siguiente, creo que en primer lugar Dios está diciéndonos a nosotros que hay cosas de la tierra que deberemos dejar. Es decir, estamos entrando hoy mismo en un tiempo donde debemos dejar las cosas o algunas cosas de la tierra en la cual habitamos. Y así como Abraham, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que dejar es lo que conocemos bien. Abraham conocía muy bien esa tierra y el conocer bien esa tierra le había dado a él cierta tranquilidad, pasividad, comodidad, ¿sí? Entonces, creo que Dios nos está pidiendo que dejemos algunas cosas que conocemos bien. No sé si todas, cada uno orará a partir de ahora y verá. Yo conozco bien a mi esposa, pero no por esta palabra la voy a dejar, ¿no es cierto? Hay cosas que conocemos bien que nos convienen que sigan estando con nosotros. Pero hay otras cosas que conocemos tan bien que han hecho o han impedido que corramos el riesgo de conocer otras cosas. Ya estoy tan bien acá, no me quiero mover ni siquiera para probar nuevos horizontes. Entonces es como que, aunque no lo digamos, pero como que se cumplen nosotros algunos dichos populares, ¿no? Por ejemplo, mejor malo conocido. ¿Cómo saben de la Biblia, Mejor malo conocido que bueno por conocer, dice el dicho, ¿no? Y lo aplicamos a nuestra vida. Y decimos, déjame acá, que acá estoy bien, ¿no? Entonces nunca me muevo por temor. Y aquí es donde empieza a aplicarse esta palabra a nosotros, porque Dios nos dice, tenés que dejar esa tierra. Si querés que te bendiga y que caigan sobre tu vida las promesas de las que vamos a hablar enseguida, lo que tenés que hacer es moverte, tenés que salir de esa tierra de comodidad. Hay un riesgo que correr. Otro dicho que hemos tomado algunos es, mejor solo, ¿cómo dice la Biblia? ¿Mejor solo? La Biblia que tienen ustedes en casa, Mejor solo que mal acompañado, decimos nosotros, ¿no? Entonces no pagamos el precio, no nos arriesgamos a enfrentar una nueva relación, ¿sí? Y muchas veces por eso nos pasamos demasiado tiempo solos. Y Dios fue el primero que dijo que no está bien que estemos solos, ¿sí? Pensemos sobre esto, porque se viene un año de irnos de esa tierra, de esas costumbres.
Cuando Dios dice que tenemos que irnos de la tierra, está hablando de que tenemos que dejar lo que nos mantiene cómodos, eso que disfrazamos bajo la frase, no necesito más que esto, yo con esto estoy bien. Pero tenemos que darnos cuenta, a ver, pregunto, ¿cuántos de ustedes alguna vez, sean sinceros conmigo ahora, vamos a empezar a jugarnos un poco, ¿cuántos de ustedes alguna vez dijeron, yo no necesito más que esto, con esto estoy bien? ¿Cuántos lo dijeron? Bien, algunos reconocen que lo dijeron, ¿no? Pero déjenme, sin ánimo de ofender a nadie, simplemente para que seamos ministrados con esta palabra, déjenme que les diga esto, eso es una frase egoísta, egocéntrica, porque puede ser que yo esté bien y que yo no quiera más ni necesite más. Pero el tiempo que estamos inaugurando hoy es un tiempo donde además tenemos que pensar en el otro, entonces necesito más para poder dar más. Con lo que tengo me alcanza a mí, pero al que tengo al lado mío no le alcanza. ¿Me entienden? Y eso tiene que ver con la tierra en la que vivimos. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo se preocupa por sí y nadie más. Antes, cada uno se preocupaba de lo que pasaba de puertas adentro, ¿no? En la familia. Se cerraba la puerta y lo más importante era la familia. Hoy nos metemos dentro de esas mismas casas y ya ni siquiera la familia importa. Importo yo. Y mi esposa, mis hijos, que cada uno haga su vida, que se ocupen. Necesitamos salir de esa tierra donde la comodidad nos provocó que ya no nos fijemos más en la gente que nos rodea. Necesitamos salir de la tierra de la costumbre de mentir, de la costumbre de llegar tarde, de la costumbre de no cumplir, de la costumbre de no comprometerse. Es un clásico de nuestra tierra esto. Pero no lo podemos trasladar a la vida del reino de Dios. En la iglesia, que es su cuerpo, no pueden coexistir estas costumbres con la vida del reino de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Bueno, empieza un tiempo donde deberemos abandonar esta tierra. Una tierra que tiene promesas que son solamente para esta tierra. Las tenemos que abandonar. Una tierra donde hay idolatría y, como les dije hace un rato, sigo insistiendo, la peor idolatría de todas es la que se da en nuestra imaginación, como por ejemplo en lo que dijimos hace un rato en el tiempo de adoración, ¿no? Cuando imaginamos que hasta acá llegué, cuando imagino que con esto ya me alcanza, cuando creo, cuando inventé en mi mente que esto es todo lo que puedo lograr en la vida, sin habernos preocupado por ver qué dice Dios acerca de mi vida, que en definitiva la fabricó Él, que la conoce mejor que yo. Tenemos que abandonar, salir de esta tierra. El Señor nos dice, empieza ahora un tiempo y hay que salir de esta tierra. La segunda cosa que nos enseña la historia de Abraham es que tenemos que salir o tenemos que dejar algunas cosas de la parentela. Tenemos que dejar algunas cosas de la parentela. Obviamente que si tu pariente te prestó algo, obvio que eso lo tenés que dejar, te lo tenés que devolver, ¿no? Pero no es de eso que lo que está hablando la palabra. La parentela, los parientes allí en esa historia, habla de relaciones. Hay relaciones que no nos hacen bien. Hay relaciones que nos asfixian. Los parientes también tienen que ver con afectos, pero afectos que no son familia. Y si pensamos que nuestra familia es el cuerpo de Cristo, entonces los parientes que se mencionan en esa historia son aquellos que representan lazos con no creyentes, con aquellos que no tienen la misma fe que yo. Hay demasiada gente que tiene lazos con algunos que no creen lo mismo. Y entonces los que no creen lo mismo que vos te frenan, te detienen. De hecho, déjenme que les diga esto. Hace un ratito cuando hablábamos del bautismo, yo le hablaba del señorío de Cristo, ¿no? Y ustedes saben que no hay posibilidad. O vivimos bajo el señorío de Cristo o vivimos bajo el señorío del diablo. ¿Sí? ¿Todos creen eso? ¿Alguno cree que hay una tercera opción? No hay, no existe. O debajo del señorío de Cristo o debajo del señorío del diablo. Y así como nosotros muchas veces experimentamos el señorío de Cristo y Dios hizo con nosotros cosas que no pensábamos que las iba a hacer. ¿Cuántos vivieron eso alguna vez?
¿Cuántos pueden decir, la verdad que Dios hizo algo conmigo que yo no pensaba que iba a pasar? ¿Sí? ¿Lo experimentaron? Bien. Así también hay gente que nunca pensó que sería utilizada por el diablo. Y es utilizada por el diablo porque viven bajo su señorío. O sea, si no creen en Cristo, ¿debajo de qué señorío están? ¿Debajo de quién? No nos gusta esto. Suena feo. Suena agresivo, ofensivo. Pero la verdad es que si tu pariente, tu amigo, ese que querés tanto, no vive bajo el señorío de Cristo, vive bajo el señorío del diablo. No hay una tercera opción. Por eso es que digo que hay relaciones que nos asfixian. ¿Por qué? Porque no podemos compartir la misma fe. Hay una frase típica, no sé si solamente aquí entre nosotros, yo creo que pasa en distintas congregaciones, aunque no me dedico a averiguar si es así o no, pero me parece que pasa así. Una frase típica, cuando viene un hermano y dice, no me va a creer el pastor, estaba listo para salir y me cayó visita. ¿Por qué se ríen? ¿Cuántos experimentaron eso? Listo para salir. Es más, te preguntaron, ¿por qué estás así vestido tan lindo? Es que voy a la iglesia, no, tomemos unos mates. Y vos ya te quedás, ¿no? Y resulta que esa noche había algo que Dios quería hacer con tu vida y no llegaste. Dios tenía que hablarte de algo muy particular. Iba a solucionar ese problema por el cual estuviste orando toda la semana. ¿Sabes qué? El diablo también escucha tus oraciones. Y cuando vos decís, papá, necesito que me resuelvas esto, por favor, tráeme una palabra. Necesito una palabra que me dé dirección en esto. Inmediatamente el diablo sale corriendo y dice, muchachos, tenemos que armar algo para que este fulanito no reciba respuesta de Dios. Se me ocurre que Dios le va a hablar el domingo. ¿A quién tenemos ahí cerca? A quien podamos manejar. Y está el pariente. Ah, el pariente, excelente. Mándenlo para que se vaya a tomar mate a las 6:30. No le va a poder decir que no. Y entonces te cae el pariente que no está manejado por el señorío de Cristo. Y algunos vienen y me dicen, ¿qué voy a hacer, pastor? ¿Sabe cuánto hace que le estoy predicando? Si le digo que no, lo pierdo. Te pregunto, ¿lo ganaste? ¿Lo ganaste por quedarte a tomar mate ese domingo con vos? Quizás me equivoque, pero la experiencia me dice que generalmente ni siquiera lo ganamos. No ganamos a ese pariente, no ganamos a ese amigo, no ganamos a ese vecino. Solamente el diablo se hizo una panzada con nosotros. Y la palabra que se soltó acá no la escuchaste y era justo para vos. ¿Me entienden? Entonces hay cosas de la parentela que tenemos que dejar. En este tiempo tendremos que revisar nuestras relaciones. ¿Qué relación me hace bien? ¿Qué relación me hace mal? Y no estoy diciendo que cortemos relaciones. No estoy diciendo, mira, que ahora salgas de acá y llames a tu amigo y le digas, mira, no vengas nunca más, no quiero saber más nada con vos, me encierro en la iglesia hasta que el Señor vuelva. No es así. Solamente que sabiendo que hay una palabra de Dios sobre tu cabeza, si aparece tu pariente el domingo a las 6:30, le digas, mira, una de dos, o te venís conmigo a la iglesia o volvés después cuando yo venga a casa. A las 10 de la noche te invito a cenar si querés. Si querés ganarlo, es lo mejor que podés hacer. Mira, a las 9:30 yo estoy de vuelta, con seguridad. Paso y compro unas empanadas de las más caras de Neuquén. Vos no gastes nada, las pago yo. Es más, traigo la cerveza, el vino, todo, pago yo. Eso va a ser más efectivo, evangelísticamente hablando, a que te quedes a tomar mate en ese momento cuando sabes que tenés que estar acá. Ojo, abramos los ojos, ¿sí? Seamos inteligentes, maduremos en esto. Esto es entender que no solamente existe el reino de Dios, que existe un reino del infierno que te va a tratar de detener como sea. Cuidado. Atención, yo no digo que te pase una vez, a lo mejor te pasa un domingo y no te vuelva a pasar nunca más. Quédate tranquilo. Pero cuando vos te das cuenta que todos los domingos, todos los miércoles, cada vez que tenés grupo de crecimiento, algo pasa. Hay gente que siempre le pasa algo a la hora de la reunión del grupo de crecimiento. Miramos la lista de asistencia y decimos, pero este hace un mes que no viene. ¿Qué pasó? ¿Se peleó con alguien? No,
dice que está todo bien, pero que se le complica. Mensajito, ¿no? Se me complica, hoy no llego, arranquen sin mí. Debe ser el mensaje más usado entre nosotros. Es más, ya lo tienen pregrabado en su celular. ¿Vieron que hay mensajes que están pregrabados? Llego en 5, una cosa así. Bueno, este también lo tienen pregrabados para mensajes dentro de la iglesia. Viene así, celular para cristianos nada más. Se me complica. ¿Preguntaste alguna vez quién te complica la vida para llegar al lugar donde van a trabajar en tu edificación? Por favor. Tercero, la historia nos dice que también hay cosas de la casa de papá, de la casa de nuestros padres, que tenemos que abandonar. Otra vez, de ninguna manera estoy diciendo que esto significa pelearse con algún familiar, sino que habla de dejar lo que representa seguridad y comodidad. Todavía hoy en día no es raro encontrarse con personas que frente a cualquier conflicto se van a dormir en la casa de papá. Y cuando digo dormir, lo digo simbólicamente, genéricamente, ¿sí? Porque descansan, duermen en la ayuda de papá. A veces se trata del papá físico, ¿no? Porque papá me saca de un pozo económico, porque papá me salva las papas cuando mi señora me echa de casa. Pero también hablamos de papá espiritual, aquellos que todo el tiempo están, no sabe, llaman al líder, ¿no? Todas las semanas, mes tras mes, año tras año. Este es un año, dice el afiche, que van a tener unos cuantos domingos pegaditos ahí delante, que tenemos que pasar a la madurez. No me pusieron la palabra madurez ahí como yo había pedido. No es cierto, ahora me acordé que yo escribí eso. Bueno, pero ahí también tiene que estar madurez. Es un tiempo de madurar, de crecer. Y tenemos que saber que hay cosas de la casa de nuestros padres que tenemos que dejar, padres físicos o padres espirituales, y ya tenemos que empezar a arreglárnosla por nosotros mismos, o mejor dicho, por nuestra relación con Dios. No por nuestra relación con los que nos rodean y siempre nos sacan del pozo, nuestra relación con Dios. Esta palabra también es una palabra que nos habla acerca de la necesidad de que Dios se aparezca seguido. Que Dios se aparezca seguido. Lo primero que sucede con Abraham es su salida, su movimiento, ¿sí? Juntamente con el abandono de todas las cosas que ya vimos. Pero luego, cuando eso sucede, Dios se le muestra varias veces, se le aparece, ¿sí? Varias veces, hasta que por fin Abraham está en el lugar que Dios lo había introducido, lo quería introducir. Es decir, la aparición de Dios frente a Abraham es un clásico en la historia de Abraham, algo que sucede mucho, y cada vez que Dios se le presentaba, ahí Abraham levantaba un altar. Ustedes van a ver que Abraham levanta muchos altares y lo hace siempre, y cada vez que Dios se le aparece. Y el que se le aparezca es totalmente lógico. ¿Por qué? Porque no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta que cuando Dios llamó a Abraham, nunca le dijo a dónde lo iba a llevar. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? En el texto que recién leímos, dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que te mostraré. Pero no se la muestra. No en ese momento. Así que Abraham sale por fe sin saber a dónde iba. Por eso es que las apariciones de Dios son más que necesarias. Es decir, Abraham necesitaba que se le confirme que todavía seguía en el camino correcto. Es más, cuando se equivocó de camino, Dios también se le apareció y le dijo: no, acá no es, volvete para atrás. Y vamos a ver muchas idas y vueltas de Abraham, pero en todas ellas se le aparece Dios para hacerle notar si estaba en el camino correcto o no estaba, y seguía sin decirle que lo llevaba a la tierra de Canaán. Cada vez que Dios se le aparece, levanta un altar.
Y el altar en cualquier lugar del Antiguo Testamento representa división, representa juicio. Es el lugar donde algo es quitado y ofrecido a Dios. O sea, en definitiva, cuando Dios se le aparecía, Abraham levantaba un altar porque Dios le quitaba algo. ¿Sí? Dios le quitaba algo de su vida. Entonces, yo creo que este será un año en el cual tendremos que provocar por la obediencia y por la fe encuentros con Dios. Porque la verdad es que nosotros tampoco sabemos cuál es nuestro destino final. Tenemos una idea quizá, pero todo lo que Dios planeó con nosotros no lo conocemos. Entonces es más que necesario que nosotros provoquemos encuentros con Dios para saber si estamos todavía en el camino correcto. Y tenemos que saber que cada vez que nos encontremos con Cristo, algo en nosotros va a ser cortado, algo nos va a ser quitado. ¿Sí? Nos va a ser quitado aquello que sobra, aquello que no sirve para el lugar a donde vamos. ¿Me entienden? Es como que si ustedes fuesen a Miami, por ejemplo, y llenan la valija de pulóveres, camperas de viento, ¿no? Inflables. Probablemente alguien lo detenga en el aeropuerto y le diga: Señor, ¿usted va a Miami? Sí, sí, voy a Miami. ¿Y para qué lleva toda esta ropa si ahí no la va a usar? Una cosa así, es decir, Dios se te va a aparecer, se te tiene que aparecer para hacerte ver lo que vas a necesitar en el lugar a donde Dios te lleva. Tenemos que provocar esos momentos, ¿sí? Tenemos que provocar esos encuentros con Dios, donde algo va a ser quitado. Así que este va a ser un año de quitar cosas de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ay, que duele. ¿Lo pueden decir de nuevo? Este es un año de quitar cosas de nosotros. ¿Algunos creen que tienen que ser quitadas algunas cosas de ustedes? ¿Sí? Yo tengo algunas cosas que la verdad ya me di cuenta que no sirven para el lugar donde Dios me está llevando. Así que necesito generar un encuentro con Dios, levantar un altar ahí, y lo que ya sé que no me sirve en el lugar donde Él me está llevando, ofrecerlo, entregarlo en ofrenda, que se queme en ese lugar. ¿Me entienden, no es cierto? Entonces, lo que vemos en Abraham es que cada vez que Dios se le presentaba, algo se le sacaba, algo que no pertenecía al lugar donde había sido introducido, le era quitado, y algo que sí pertenecía al lugar donde iba, le era agregado. No había espacio en la herencia de Dios para lo que Abraham se estaba llevando con él. ¿Se acuerdan de Lot? ¿Sí? Hablamos de Lot, su sobrino recién, ¿no? Y la verdad es que Dios nunca le dijo que se llevara a Lot. ¿Se acuerdan que se lo llevó a Lot por costumbre? Hasta que Dios le hizo ver que Lot no le hacía bien, era parte de la parentela que tendría que haber dejado, era asfixiante. ¿Sí? Entonces Dios se le tuvo que aparecer y decirle: es tiempo de que te separes de Lot. En una de las apariciones de Dios, Dios le dice específicamente eso: es tiempo de que Lot y tú se separen. ¿Por qué? Porque la tierra a la que Dios lo estaba llevando a Abraham no los podía sostener a los dos. Era una tierra donde no podían vivir los dos juntos. Por eso es que se vivían peleando, ¿se acuerdan? Quizás no entre Abraham y Lot, pero sí entre sus siervos. El que leyó la historia sabe, y si no, lean la historia, se van a dar cuenta que los siervos de Abraham se peleaban constantemente con los siervos de Lot. Es que la tierra no estaba preparada para tener las dos cosas. El lugar a donde vas no está preparado para que vos vivas con esas obras encima tuyo. Te tienen que ser quitadas. Entonces, cuando Lot se separó de él, ahí fue cuando Dios le habló, Génesis capítulo 13, versículo 14, y le dijo a Abraham: levanta ahora tus ojos, ahora, o sea, ahora que Lot no está más. Y todo lo que veas, esa es tu tierra. O sea, Abraham ya estaba en la tierra, pero no la podía ver, porque tenía cosas encima que no eran para esa tierra. ¿Sí? Si Dios nos está llevando a una tierra,
tenemos que averiguar a qué tierra nos está llevando para saber si lo que tengo encima sirve para esa tierra o no. Y si no lo podemos ver porque Dios todavía no nos dijo a dónde nos lleva, tenemos que provocar esos encuentros y permitir al Señor que quite de nosotros lo que Él sabe que no vamos a necesitar en esa tierra a la que Él nos está llevando. Entonces, si Él nos está llevando a una tierra de prosperidad, no necesitamos llevar ni la tarjeta de crédito, ni la chequera, ni nuestros lazos, nuestros créditos, nuestras ataduras con la gente que nos sostiene económicamente. Solamente lo pongo como ejemplo. ¿Me entienden o no? ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos de ustedes creen que ir a la tierra de Dios es lo mejor que nos puede pasar? ¿Sí? Entonces decite a vos mismo, no tengo que llevar lo que sobra. Cerrá tus ojos y orá así. Yo voy a dejar atrás lo que no es para la tierra que Dios pensó para mí. Y cuando lo deje, Dios me va a mostrar el lugar hacia donde voy. Amén. Por eso insisto, este es un tiempo, este año será un año específico de buscar y provocar los momentos de revelación. Y cuidado con que venga alguno a decirle, no, la revelación no se puede provocar. Cuando Dios quiera, se te va a revelar. Perdónenme, pero tengo una idea un poco diferente sobre eso. Porque yo creo que más allá de que Dios es Señor de todo y hace y dice lo que quiere, por sobre todas las cosas es mi papá. Es mi papá. ¿Cuánto pueden decir conmigo? Es mi papá. Y yo sé que a mi papá, si le agrado y le insisto, Él me cuenta todo. ¿Cuántos saben eso de sus papás amorosos? Imposible. Si cuando vos agradás a tu papá y te sentás en su falda y haces lo que a él le gusta, ¿sí? Y estás todo el tiempo que a él le gusta estar con vos, no hay padre, salvo que esté medio enfermo, pero no hay padre en su sano juicio que no termine contándole a su hijo lo que piensa hacer con él. No hay padre que termine diciéndole, mirá, ¿sabes qué? Por el gran amor que te tengo, yo te voy a dejar un terrenito, te voy a dejar una casita, te voy a dejar un autito, bueno, todo chiquitito, ¿no? Todo diminutivo, ¿no? Pero así hablan los papitos. Entonces, por favor, que nadie te diga, mira, la revelación viene solamente cuando Dios quiere. Perfecto. Para aquellos que se quieren manejar con Dios como, no sé, como si fuese el gobernador de la provincia, allá ellos. Pero en mi caso es mi papá. Y yo voy a entrar todos los días a su habitación, sin golpear la puerta, porque para eso soy hijo, ¿sí? Y le voy a decir, papá, ¿me contás? Papá, ¿me contás? Dale, dale. Lo cual no quiere decir que yo le falte respeto, porque él como padre se supo ganar mi respeto y yo lo honro como padre mío que es. Entonces, este será un año donde tendremos que buscar y provocar esos momentos de revelación, insistir en la presencia del Padre hasta que Él nos diga qué es lo que pensó acerca de nosotros. Esta palabra también tiene promesas. De lo que venimos hablando hasta ahora es lo que nos toca hacer a nosotros. Pero la última parte de esta palabra es lo que Dios hará. No, insisto, no es algo que tengamos que hacer nosotros. Ahora cuando se lo mencione, por favor, métanse esto en la cabeza. No lo tenemos que hacer nosotros, lo va a hacer el Señor. Amén. Entonces Dios dice, lo primero que le dice Dios a Abraham es, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y yo pensaba esto cuando escribía mis apuntes, que no se concibe una nación grande pero pobre, ¿no? O sea, llama la atención cuando hay una nación grande y que al mismo tiempo no sepa explotar la riqueza que hay en su tierra. Si hay un país chiquitito por ahí, una islita, y bueno, vaya y pase, no tiene muchos recursos, pero cuando hay una nación grande, ¿sí? Nos sorprende muchísimo que una nación grande no pueda prosperar. Cuando lo dice Dios, te voy a hacer una nación grande, la prosperidad está incluida. Entonces, esta es una promesa de prosperidad. Y no solamente de prosperidad económica,
Es una promesa de prosperidad. Y me gustaría que noten que esta es la única promesa que Dios le hace a Abraham solito. Todas las otras promesas, las otras 3, incluyen a otras personas. Ahora lo van a ver, pero quiero que lo noten nada más. La segunda promesa es: haré famoso tu nombre y serás una bendición. Esta es una promesa, por un lado, de sanidad de la autoestima. Sanidad de la autoestima, que incluye un cambio de carácter. Eso es lo que va a pasar con nosotros este año. Lo quieras o no lo quieras, como la promesa es algo que hace el Señor va a trabajar en tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, Señor, empezá cuanto antes? Pero por otro lado, es una promesa que declara que seremos fuente de bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? Seremos fuente de bendición para otros. Tercera promesa. Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esa es una promesa de protección. ¿Sí? De protección. No quiero entrar en detalles ahora para no tomar más tiempo, pero la verdad que una mejor traducción allí sería: al que te desprecia, maldeciré. Es una promesa de protección. Y si caminamos en la obediencia de salir de la tierra, de la parentela, de la casa de nuestro Padre, esta promesa está sobre nosotros y el diablo no nos puede tocar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Promesa de protección empieza y se activa a partir de este mismo instante, porque es palabra de Dios lo que estamos predicando. Y en cuarto lugar, dice el Señor: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esta es una promesa de servicio. O sea, Dios te llama y te promete que te va a usar. Dios te va a usar. Dios te va a usar. ¿Quieren ser usados por el Señor o no? Porque su amén determina que hoy comienza a funcionar esta palabra también sobre su servicio. Amén. Dios te quiere usar. Decir a que tenés al lado: Dios te quiere usar. Promesa de servicio. Y quiero terminar mostrándoles un proceso que hay en todo esto. Quiero terminar hoy, pero en realidad vamos a seguir trabajando sobre esta palabra porque es la palabra que necesitamos entender a la perfección, porque va a guiar nuestros próximos pasos y los de la generación que nos sigue también. Pero a ver si ustedes pudieron ver junto conmigo este proceso que hay en todo este mensaje que el Señor nos deja. Hay un proceso. Y ese proceso empieza por esto: entendiendo que el lugar a donde Él iba tenía que mostrársele. El lugar a donde vamos se nos tiene que mostrar, se nos tiene que revelar. Dios no le dio un mapa a Abraham para que lo siguiera. O sea, esta palabra contiene un altísimo grado de fe, de creer que si Dios dice salgan, hay que salir, no importa si ya tenemos el mapa o no lo tenemos. Pero eso se nos va a ir mostrando una vez que avancemos. Si no avanzamos, no se nos muestra. Si es cierto, si está buena nuestra interpretación de Hechos 7 y Abraham recibió el llamado antes, cuando todavía vivía en Mesopotamia, mientras que él se quedó en Harán con su papá, fíjense que Dios no se molestó en decirle nada. Pero cuando él decidió moverse, entonces Dios empezó a activar las promesas sobre él. Entonces es una tierra que se nos va a mostrar si esperamos que tener todos los detalles ahora y probablemente sigamos toda otra vida sin que suceda nada con nosotros. Se nos va a mostrar ni bien empecemos a avanzar. Así que este año tiene que caracterizarse, entre otras cosas, por acciones de fe. Amén, digan conmigo, acciones de fe. Tenemos que activar la fe.
Por eso es que la semana que viene, después se lo voy a comentar más en detalle, vamos a empezar a estudiar sobre la fe en nuestros grupos de crecimiento. No se pierdan las lecciones a partir de la otra semana. Pero vamos a empezar por ahí, porque este año tiene que caracterizarse por acciones de fe. Abraham no tenía mucho que ofrecer. Primero que él no tenía esperanza de descendencia, su esposa era estéril, ¿sí? O sea, no tenía capacidad natural. No era uno de los más prominentes social o económicamente hablando, sobre todo si pensamos que él tuvo que dejar su herencia y su primogenitura. Pero ¿qué fue lo importante en la vida de Abraham? Que le creyó. Aceptó el llamado de Dios y dijo, bueno, no sé a dónde, pero voy, vamos. Primer punto en este proceso. Un proceso que se desarrolla en medio de conflictos, situaciones difíciles, lo vamos a ver un poco más adelante. Segundo punto del proceso. Cuando él se movió, y solamente cuando ya se había movido y ya había caminado todo lo que Dios quería que camine, recién entonces Dios le vuelve a hablar y le dice, yo le daré esta tierra a tu descendencia. O sea, mientras que no cumplamos con el primer paso de salir y dejar lo que Él nos pide dejar, Dios no nos va a confirmar que ya llegamos. ¿Se entiende? Recién ahí, segundo punto en el proceso, Dios le confirma que esa era la tierra. Y tercero, allí descubrimos que en realidad la promesa tenía que ver con sus hijos, no con él. Claro, porque cuando lo llama, le dice, te voy a llevar a una tierra que te mostraré. Y si observamos bien, en ningún momento ahí le dice que la tierra era para él. Él tenía que moverse. Probablemente él se movió pensando que llegaría un momento a una tierra que sería para él. Pero cuando llegó a la tierra, Dios le dice, esta tierra es para tu descendencia. Y acá tenemos algo muy importante que necesitamos recuperar. Algo les dije recién. Tenemos que recuperar nuestro fuerte interés en trabajar con las generaciones que viven detrás nuestro, empezando por nuestros hijos. Preocuparnos por nuestros hijos. Y yo sé, claro, acá todos me van a decir, bueno, pastor, pero yo estoy haciendo un esfuerzo impresionante, le pago a mis nenes los estudios, esto, lo otro, perfecto. No solamente hablo de eso, eso está muy bien, seguí adelante. Pero hablo también de la herencia espiritual y de la tierra espiritual. Entramos en un tiempo donde va a ser más que importante preocuparnos por nuestra descendencia. Esa es una de las razones por las que estamos edificando ese salón nuevo ahí al lado, porque queremos hacer un trabajo todavía más efectivo con nuestros hijos. ¿Me entienden? Tenemos que dedicar más tiempo a ellos, porque en definitiva la promesa es para ellos, no es para nosotros. Y uno dice, bueno, pero ¿y entonces cuál era la promesa para Abraham? La promesa para Abraham era la continua presencia de Dios sobre su vida, la cual no le faltó nunca. Por eso Abraham nunca se quejó. Pero la tierra era para su descendencia, no era para él. Quédense tranquilos que nosotros también sacaremos nuestra tajada de la promesa. Pero esta palabra nos dice que tenemos que trabajar con la generación que viene detrás nuestro, empezando con nuestros hijos. Por último, cuando Abraham llegó a Canaán, no tuvo que fabricarla. Canaán ya existía. ¿De qué nos habla eso? Que Dios nos lleva a una obra terminada. Cuando estés en la tierra donde Dios te quiere llevar, te vas a dar cuenta que mientras vos avanzabas, mientras caminabas en fe, mientras quizá te pasaba como a Abraham, que a veces equivocabas el paso, Dios tenía que traerte de vuelta. Mientras te manejabas con tus propios miedos, como le pasó a Abraham, que pensó que lo mataban, así que dijo que su esposa era su hermana. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Mientras pasa todo aquello que leemos en el libro de Génesis, hay otra cosa que está pasando al mismo tiempo que no leemos en el libro de Génesis. Y lo que está pasando es que mientras tanto Dios está preparando la tierra. O sea, mientras vos avanzás,
mientras tenés tus luchas, mientras te renegás porque la lección del grupo de crecimiento no te gusta, porque el líder que te dieron no te gusta, porque el pastor no te gusta, porque esto, por aquello, Dios por otro lado tiene su propia historia con tu vida y te está preparando un lugar. Y si te mantenés obediente a su palabra, caminando por fe, más allá de lo que te gusta y lo que no te gusta, en algún momento de tu vida, Dios te va a decir, bueno, ahora levanta tus ojos, porque estás en la tierra en la que yo te quería traer. ¿Cuántos entienden esto? ¿Entienden? Dos partes bien diferenciadas: lo que nos toca hacer a nosotros y lo que va a hacer el Señor. Nos entusiasmamos con lo que hace el Señor. Claro, llama mucho más la atención la promesa que el dejar. Pero la verdad es que tenemos que concentrarnos en el dejar para que la promesa se active. Por favor, cierra tus ojos un instante. Necesitamos orar esta noche. Y literalmente ministrar a nuestro espíritu que llegó el año de la mudanza, que llegó el momento de moverse, de entender que hay cosas que debemos dejar, que tenemos que abandonar. Que aunque no nos guste, no lo entendamos, nos duela, pero pronto llegará el momento en que vamos a entender por qué Dios nos está pidiendo que lo dejemos. Hay cosas que ya sabemos por qué las tenemos que dejar. Nos cuesta, pero ya sabemos que las tenemos que dejar. Bueno, empecemos por ahí. Empecemos por ahí. No estamos solos, a todos nos va a costar esto, como le debe haber costado a Abraham irse de su tierra, dejar sus parientes, dejar su familia. Y le debe haber costado todavía mucho más cuando, estando solo y sin nadie a su alrededor que lo contenga, viene Dios y le pide que encima sacrifique a su hijo. Pero Abraham nos enseña que este tiempo que viene será un tiempo donde deberemos perseverar, no aflojar, permanecer firmes en la seguridad de que Dios está con nosotros y por encima de nosotros, que Él es fiel en sus promesas y lo que dijo lo va a cumplir. Las promesas Dios sí las lanzó sobre Abraham antes de que salga. Porque claro, Abraham necesitaba algo, por lo menos de aliento, para avanzar. Y yo estoy plenamente seguro de que cada día, cuando te pongas en pie otra vez y digas en obediencia, yo sigo, no importa cómo está la cosa, yo sigo adelante, Dios tendrá ese día también una promesa para vos que te va a alentar para caminar ese día. Y el otro día tendrá otra quizá. Y a lo mejor la de ese día te dura 2 o 3 semanas y después te dará otra y otra y otra. Dios no te va a dejar sin palabra, porque Dios está empecinado en llevarte a una tierra nueva, a una tierra de posesión, de conquista, de madurez, de libertad, de salud, de paz. A esa tierra te quiere llevar Dios, nos quiere llevar como iglesia. Pero necesitamos ser obedientes y empezar hoy mismo estableciendo las prioridades de lo que hay que dejar, empezando por lo que sé que tengo que dejar. Empezando por lo que sé que tengo que dejar. Yo no quiero avergonzar a nadie, pero la verdad es que como hoy es un día clave, porque vamos a terminar esta reunión declarando que hoy empieza la mudanza, necesito preguntarles, ¿cuántos de ustedes saben
que hay cosas que deben dejar porque todavía no están en la tierra que Dios quiere que estén. Yo ya estoy puesto de pie. Si alguno me quiere acompañar puesto de pie, póngase de pie también conmigo. Como reconociendo que donde estamos no queremos seguir estando. Quizás estés bien, pero Dios te promete llevarte a una tierra de algo mejor. En este cartel que pusimos aquí, pusimos de lo bueno a lo divino. En mis apuntes había quedado así, de lo bueno a lo mejor. Pero después, cuando le mandé los datos a Esteban, se lo mandé así, de lo bueno a lo divino. Me pareció todavía más entusiasmante, ¿no? Porque de lo bueno a lo mejor es una frase que a lo mejor la creó alguien aquí en la tierra, pero de lo bueno a lo divino. Quiero que sepas que si hoy estás viviendo un tiempo bueno, Dios te quiere llevar a un tiempo realmente divino, de ámbito divino. Atmósfera divina es lo que Dios planeó para nosotros. ¿Cuántos entienden eso? ¿Lo están entendiendo? Cierra tus ojos y decirle: Señor, yo quiero ir ahí. Yo quiero ir ahí. Yo quiero ir ahí. Yo necesito estar ahí. Yo quiero moverme. Yo quiero mudarme. Muchos de ustedes se han mudado de una casa sencilla pero buena a una casa mejor. Y quizá cuando se fueron, como hicimos nosotros cuando nos mudamos a la casa que vivimos ahora, agradecimos por la casa que teníamos antes. Porque fue una casa preciosa que nos contuvo, nos hizo crecer como familia. Quizá quieras agradecer por el tiempo que viviste, que estás viviendo, porque es bueno. Pero decir: Señor, aunque sea bueno, yo prefiero irme a lo divino, a la tierra que sé que me preparaste. Habla con el Señor ahí, establece tu pacto con Él. Cuando compartimos la cena del Señor, muchas veces decimos, yo mismo lo dije, y hoy el Señor me llamó a la reflexión sobre lo que tantas veces dije. Porque muchas veces hemos dicho, vamos a recordar la última cena del Señor con sus discípulos. Y hoy estaba pensando que esa no fue la última cena. Si hubiese sido la última cena, Jesús no hubiese dicho: no la voy a tomar más hasta que la vuelva a tomar con ustedes sentado a la mesa de mi Padre, o algo así. ¿No? Entonces no fue la última. Así que cuando en su Biblia lean alguna vez de nuevo el texto, este párrafo, y vean el título, que no fue inspirado por Dios, sino que fue escrito ahí por una persona, donde dice la última cena, táchenlo, porque no es la última. En todo caso, si podemos entender lo que esa noche pasó después que cenaron, tendríamos que decir que ese día, en esa mesa, para los discípulos comenzó un nuevo tiempo. Entonces no fue la última cena, fue la primera. Fue la primera del nuevo tiempo. Ese día los discípulos se les provocó un terremoto interior, ¿no? 3 años venían ya trabajando con el Señor, ya estaban más que confiados, listos para cualquier desafío, y esa noche el Señor, con lo que dijo y lo que pasó después, los descolocó. Pero creo que después, leyendo sus testimonios, nos damos cuenta que ellos se dieron cuenta que esa noche comenzó algo diferente, un nuevo tiempo para ellos, un tiempo de vivir bajo el poder de Dios. Si esta noche es la primera de un nuevo tiempo, entonces esta va a ser nuestra primera cena del nuevo tiempo. ¿Cuántos me entienden? Entonces hoy no vamos a recordar la última cena. Hoy vamos a celebrar la primera
del tiempo nuevo que viene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que, iglesia, yo los voy a invitar a compartir la primera cena del nuevo tiempo que empieza hoy. Un tiempo en el cual, a ver si quieren me ayudan a leer los que puedan ver. Un tiempo en el cual pasaremos de la dificultad a la respuesta, de la comodidad al compromiso, de la pequeñez a la obediencia, de la pasividad a la conquista, de la imaginación a la verdad, de la promesa a la posesión, de lo bueno a lo divino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y le dan un aplauso al Señor? Porque Él lo hace. Sí, Señor. Tú lo haces, Padre. Tú lo haces. Tú lo haces, Padre. Sí, Señor. Señor, en esta hora declaramos inaugurado el año de la mudanza. Señor, hoy decidimos levantarnos de nuestro lugar de comodidad y empezar a caminar por fe, buscando y provocando momentos de encuentro contigo donde te reveles y simplemente nos confirmes que estamos en el camino correcto. Vamos a insistir en eso, como hijos de un papá amoroso que sabemos que eres. Vamos a insistir, vamos a insistir. Y si aún quieres decirnos a dónde nos quieres llevar, vamos a insistir. Pero definitivamente nos queremos mover. Nos queremos mover a un nuevo tiempo de servicio. Nos queremos mover a un nuevo tiempo de ministración. Nos queremos mover a un nuevo tiempo de testimonio, a un nuevo tiempo de autoridad como iglesia sobre esta ciudad en la cual nos pusiste, sobre este barrio en el cual queremos aniquilar, arruinar, destruir toda obra del diablo, toda. En el nombre de Jesús nos levantamos como iglesia de Jesucristo para caminar en un nuevo tiempo de fe y de victoria, donde vamos a poseer la tierra para nuestro Dios. Y el reino de Dios se establecerá por completo en este lugar donde Dios nos posicionó. En el nombre de Jesús inauguramos el año de la mudanza. El año de la mudanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pensaba esta tarde, me venían muchos recuerdos acerca de mudanzas. Y pensaba específicamente en la mudanza que experimentamos cuando nos vinimos a vivir a Neuquén. Vivíamos en un muy buen lugar. De hecho, vivíamos en nuestra casa, la que nos costó pagar, pero conseguimos comprar. La que dimos forma con nuestras manos, donde plantamos el primer árbol, donde sembramos el césped, etcétera, etcétera. Hicimos todo. Pero cuando el Señor llamó, decidimos mudarnos. Como parte de lo que Dios hizo a través de nosotros, todos los años que el Señor nos permitió vivir en esa casa, Dios nos permitió establecer una excelente relación con el vecindario y mucho testimonio. De hecho, hay algunos milagros que el Señor hizo en ese barrio. Entonces, antes de la mudanza, nos juntamos con los vecinos y ¿qué hicimos? Una cena de despedida. Entonces esta noche la cena será doble. Será por un lado la primera cena del nuevo tiempo, pero también la cena de despedida del tiempo viejo. Cuando ahora te invite a pasar aquí al frente, quiero que pases, ¿sí? Y vengas con esta declaración en tu corazón. Señor, es la última cena de la tierra que tengo que dejar y la primera cena de mi año de mudanza. ¿Amén? ¿Lo entendieron? Cuando estén aquí adelante, si quieren pueden juntarse con alguien, si quieren con su propia familia, como ustedes lo prefieran. Pero oren junto con alguien declarando que el año de la mudanza comenzó. ¿Sí? Un año de mudanza donde vamos a caminar juntos y nos ayudaremos el uno al otro.